Chicos, muy buenos días. Acá les traigo un nuevo video de ciencias naturales, específicamente el subsector o el eje de química, el cual seguiremos revisando y retroalimentando algo que ya habíamos visto anteriormente, que es investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas, ya dentro de las mezclas si son homogéneas o heterogéneas, y los procedimientos que se utilizan para poder separar las mezclas, ya sea decantación, filtración, tamizado y destilación. También considerando cómo se aplican estos métodos a nivel industrial, como por ejemplo en la metalurgia, en la minería, en el tratamiento de aguas, entre otros. ¿Ya? Esta es la clase correspondiente al 11 de noviembre de la semana 31. Y durante el video, chicos, van a ver algunos momentos en los cuales me voy a salir de la pantalla porque vamos a ver unos videos experimentales referentes a lo que estamos revisando claramente. ¿Ya? Bueno, para empezar, recuerden que habíamos visto la semana pasada que la materia estaba compuesta por sustancias y por mezclas. Dentro de las sustancias ya encontramos aquellas que están formadas por átomos iguales y se llama elemento químico, y también sustancias que se subdividen en otro tipo de clasificación que se le llama compuesto. ¿Qué es un compuesto y qué es un elemento? ¿Ya? El elemento es básicamente el mismo átomo que forma alguna cantidad determinada de materia, como por ejemplo un alambre de cobre, que está hecho solo de cobre, oro, que solamente es oro. ¿Ya? Si aparece en la tabla periódica y está formado solo por un tipo de elemento, estamos frente a un elemento puro. ¿Ya? Y también podemos tener compuestos puros que son compuestos, valga la redundancia, formados por moléculas iguales. Y estas moléculas pueden estar formadas por más de un tipo de átomo, como por ejemplo el agua. El agua es un compuesto químico puro debido a que está formado única y exclusivamente por moléculas de agua. Y las moléculas de agua, su fórmula química es H2O. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua. ¿Ya? Así como la materia se puede clasificar en sustancias, ya elementos si son átomos iguales o compuestos si son moléculas iguales, también puede haber una mezcla de sustancias. ¿Ya? Y las mezclas básicamente se clasifican en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. ¿Cuál es una diferencia o cuál es la diferencia entre la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea? ¿Ya? Básicamente, en que la mezcla homogénea las cosas se pueden mezclar. Por ejemplo, no sé, un jugo en sobre con agua. Se mezclan y finalmente se ve solamente, ¿cómo se puede decir? Una fase, una tonalidad dentro de la mezcla. Pero van a haber otras mezclas que no se mezclan. Ya, disculpen tanta utilización de mezclas, pero es para que lo entiendan bien. Van a haber mezclas que obviamente no se van a mezclar, como por ejemplo el agua y el aceite. ¿Ya? Tienen estructuras y naturalezas químicas distintas, por lo tanto eso las hace inmiscibles. ¿Qué significa inmiscible? Que no se pueden mezclar. ¿Ya? Por lo tanto, con esto ya nos podemos defender al momento de poder resolver alguna evaluación, alguna prueba contextualizada de lo que estamos viendo. ¿Ya? Por lo tanto, como ya sabemos que hay elementos, hay compuestos, hay mezclas homogéneas heterogéneas, hay que revisar, como decía en el objetivo de aprendizaje, los métodos de separación de mezclas. ¿Ya? Los métodos de separación de mezclas son procedimientos básicamente que permiten obtener sus componentes o separar sus componentes. ¿Ya? Algunos de los más utilizados son los siguientes. Por ejemplo, la filtración. La filtración permite separar un líquido. La filtración permite separar de un líquido los sólidos que no se mezclan con él. Es útil, por ejemplo, al preparar y beber alguna infusión, té, café, cocinar, entre otras cosas. ¿Ya? Atento ahora. La filtración es la separación de las partículas sólidas del fluido donde se encuentran mediante un medio permeable y poroso denominado filtro. El fluido, ya sea líquido o gaseoso, atraviesa el medio permeable a través de los poros, mientras que el sólido queda retenido.
La filtración de productos químicos en el laboratorio se puede llevar a cabo por diferentes métodos, a presión atmosférica o al vacío. A continuación, veremos el procedimiento a seguir en una filtración a presión atmosférica. Filtración a presión atmosférica. En este caso, se acostumbra a utilizar el papel de filtro como medio filtrante. Existen dos tipos de filtros de papel, el papel de filtro de tipo liso y el de pliegues. El filtro de pliegues se dobla diametralmente en 4 cuadrantes, cada uno de los cuales se pliega por la mitad y estas mitades se dividen de nuevo en 2 partes. Las 16 secciones que quedan se pliegan por la mitad en sentido contrario, de forma que finalmente se obtienen 32 pliegues. El papel de filtro de tipo liso se pliega en 4 cuadrantes y se corta una punta para evitar que el aire entre por la parte doblada. Finalmente, se abre el papel de forma que la parte no doblada forme un cono, es decir, que haya 3 pliegues en un lado y 1 en el otro. El filtro liso es el más indicado cuando lo que nos interesa es recoger el sólido. En cambio, es mejor utilizar el filtro de pliegues cuando nos interesa recuperar la solución líquida, puesto que dispone de más superficie y por lo tanto permite una filtración más rápida. Situamos el embudo en un aro montado en un soporte y debajo colocamos un vaso de precipitados para recoger la fase líquida. El extremo inferior de la punta del embudo debe tocar la pared interna del vaso, de forma que el líquido que desciende deslice por la pared del recipiente y se eviten las salpicaduras. Pero debe estar a una altura tal que siempre esté por encima del nivel del líquido. Una vez doblado el papel de filtro, se coloca en el embudo de forma que no sobresalga, ya que si no, el líquido podría caer por fuera. Por este motivo hace falta adaptarlo a la medida del embudo. Seguidamente se moja el papel de filtro con unas gotas de agua destilada para lograr que las paredes del interior del embudo tengan una buena adherencia. Transferimos la mezcla encima del papel de filtro y utilizamos una varilla de vidrio para dirigir el flujo y evitar pérdidas en salpicaduras. La varilla no debe tocar el papel de filtro porque podría agujerearlo. Se debe procurar no llenar más de la mitad del embudo, ya que se podría perder precipitado como resultado del deslizamiento. Dejamos que la fase líquida se escurra en cada adición y la recogemos en el vaso de precipitados. Si se observa que el precipitado atraviesa el papel de filtro, se debe volver a realizar la operación con otro papel menos poroso. Arrastramos las últimas trazas de precipitado que quedan en el interior del vaso con la ayuda de la varilla de vidrio. Una vez lavado el vaso, el resto de precipitado se recoge en el fondo del papel de filtro y se deja escurrir totalmente. La fase líquida que obtenemos de la filtración se denomina filtrado, mientras que los componentes sólidos que quedan retenidos en la superficie del papel de filtro se denominan precipitado. Filtración al vacío. Ya como se pueden dar cuenta, en el video que les acabo de mostrar, ya se muestra básicamente cómo se pueden separar, pero ya con una perspectiva más química, ya y no tan cotidiana como en el momento en el que estábamos revisando, por ejemplo en la cocina. ¿Ya? Entonces básicamente la filtración nos permite separar sólidos que estén disueltos del líquido. ¿Ya? Otra medida de separación de mezclas es la decantación. La decantación permite separar un líquido o un gas de un sólido, o dos líquidos que se mezclen y presentan una diferente densidad. ¿Ya? Este proceso ocurre naturalmente cuando, por ejemplo, se deja reposar una mezcla, por ejemplo, una vinagreta o un jugo natural. Cuando nosotros hemos hecho un jugo natural, lo dejamos ahí, ¿ya? Como que básicamente el material particulado, los trozos de fruta flotan, o sea, que en la superficie y se separan. ¿Ya? Vamos a ver otro video que nos explique mejor esto desde el punto de vista químico. Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a realizar, o se va a realizar ahí, la decantación de dos líquidos que no son miscibles, o sea que no se pueden mezclar, como lo es el aceite con el agua. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una mezcla heterogénea debido a que claramente se ven ahí las dos fases y que no se pueden mezclar.
Por lo tanto, si lo dejamos reposar, ese instrumento se llama embudo de decantación. Vamos a ver que el líquido más pesado es el que se encuentra abajo. ¿Ya? Y al abrir esa llavecita, va a empezar a escurrir solamente, chicos, el líquido que está abajo. Porque estamos separando mezcla, recuerden. Entonces ahí estamos extrayendo el agua, el aceite está flotando en la superficie. Por lo tanto, ¿ya? Hasta cierto punto nos vamos a poder dar cuenta que podemos separar todo el agua del aceite abriendo y cerrando esa llavecita. ¿Ya? Esa técnica se llama decantación y este embudo se llama embudo de decantación. La característica principal es que tiene una llavecita y tiene una forma que lo hace óptimo al momento de poder separar. ¿Ya? Otro proceso de separación de mezclas es el tamizado. El tamizado nos permite separar sólidos que podrían ser o pueden tener distinto tamaño. ¿Ya? Es muy utilizado en repostería y también en labores ya sea de jardinería o de construcción. Bueno, a continuación pasaremos a realizar tamizado, el cual consiste en separar mezclas, las cuales se separan dos sólidos formados por partículas de tamaño diferentes. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz o colador y las de mayor tamaño quedan retenidas por el mismo. Para lo cual en este video hemos utilizado como sustancias arroz y sal, lo cual debemos obtener mediante el proceso de homogeneidad, es decir, mediante el proceso de mezcla, que las partículas más pequeñas pasen a nuestro recipiente. Colocamos un poco más de sal. Mezclamos. Colocamos la mezcla en el tamiz. Y esperamos que las partículas más pequeñas queden al fondo queden en nuestro otro recipiente. Por lo cual en esta práctica las partículas más grandes quedan dentro del tamiz y las más pequeñas pasan al siguiente recipiente a través de los poros, y es así que hemos obtenido la sal de esta mezcla. Yo creo que todos en algún momento de su vida han jugado con arenita en la playa y esto es algo muy frecuente, que realizan el proceso de tamizado sin siquiera saberlo. ¿Ya? En jardinería, cuando se arnea la tierra para poder dejar claramente las piedras fuera y dejar solamente tierra para que crezca de mejor manera, los vegetales ya también están haciendo tamizado. Por lo tanto, son la mayoría de las técnicas de separación de mezclas que aparecen acá son cosas que han hecho en determinado momento de su vida. Y ahí vamos a terminar con el proceso de destilación. La destilación es un método empleado para poder separar dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea con diferentes puntos de ebullición. ¿Ya? En la destilación se puede utilizar este sistema. Este sistema se llama sistema de destilado. Acá tenemos una mezcla, no se puede hacer Coca-Cola, agua con alcohol, ¿ya?
Es una mezcla de dos componentes, dos compuestos químicos que tienen distintos puntos de fusión, o sea, de ebullición. ¿Por qué? Porque el agua ebulle a 100, el alcohol ebulle a 78. Por lo tanto, aplicando una temperatura específica, puedo separar el alcohol ya del agua mediante este ensamblaje de destilación. Por ejemplo, en la 1, la mezcla se introduce en el recipiente adecuado, como dice ahí, como un matraz, para poder aplicarle calor y calentar. En el punto número 2, donde aparece ahí, es el líquido que contiene el menor punto de ebullición, se vaporiza primero. O sea, en este caso sería el alcohol. Se va a evaporar primero. Después acá en el punto número 3, ya, el vapor obtenido pasa por un tubo refrigerante. Ya, imagínense, yo voy a calentar a 85 grados Celsius, esto que es una mezcla de agua y alcohol, recuerden. A 85 ya ebulle el alcohol, pero el agua todavía no. Entonces se va a ir el alcohol, el vapor del alcohol va a llegar acá, y acá hay un líquido refrigerante que va a hacer que el vapor nuevamente se convierta en líquido. ¿Ya? Y finalmente se conecta esa sustancia pura en estado líquido. Pero para entenderlo mejor, does more than catch errors. With Grammarly, you can find really... Mediante la destilación calentamos un líquido de forma que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor. Más volátiles se refiere a que tengan un punto de ebullición más bajo. Luego ese vapor se condensará a la fase líquida. El objetivo... Condensar es el paso de estado gaseoso a estado líquido. La destilación es separar sustancias de acuerdo con sus diferentes volatilidades. Voy a hacer un experimento en el que voy a destilar vino para obtener alcohol etílico o etanol. Aquí tenemos el matraz donde vamos a calentar el líquido, en este caso el vino. Ahora voy a colocar dentro del matraz lo que se conocen como piedras de ebullición. Hay gente que también les llama plato poroso. En este caso son trozos de ladrillo, sirven para estabilizar la ebullición, de forma que la temperatura del líquido se mantendrá más estable en los diferentes puntos. Tengo aquí un termómetro que atraviesa este tapón de goma. El bulbo del termómetro debe quedar un poquito por debajo de la derivación por donde pasan los vapores hacia el condensador. Ahora, a esta salida del matraz, a este tubo de vidrio, le vamos a poner este tapón de goma. Hay que tener cuidado, puesto que el rozamiento puede hacer que al pasar se rompa el tubo. Ponemos un poquito de glicerina, también valdría agua jabonosa. Y aquí tenemos esta pieza fundamental de todo sistema de destilación que se llama condensador. Lleva aquí dentro un serpentín por el que van a bajar los vapores y alrededor lleva el circuito de refrigeración. Entrará el agua por aquí y saldrá por aquí. De forma que el vapor se irá condensando conforme se enfríe para gotear de aquí en estado líquido. Vamos a colocar aquí el serpentín. Introducimos el tapón por la entrada del condensador. Y aquí al final he puesto este vaso para recoger el producto ya destilado. Voy a conectar ahora aquí la entrada de agua. La entrada de agua siempre será debajo y la salida por arriba. Y aquí voy a conectar la salida. Vamos a calentar el matraz. Observad que como aquí en el estudio no tengo grifo, el agua viene de este botellón, he hecho un sifón, lo tengo sujeto con una pinza para que no salga ahora. Cuando quite la pinza, el agua
pasará por el tubo y saldrá por este tubo a otra botella que tengo debajo. Voy a abrir un poco el agua para que esté refrigerado el serpentín. El alcohol etílico o etanol hierve a 78 grados Celsius y en cambio el agua a 100. Ahora estamos ya a 78. Ya empieza a hervir el alcohol. Ahora tengo que regular la temperatura para que no suba mucho más de 80 grados Celsius. Bajo un poquito el gas. Observad lo que ocurre dentro del serpentín del condensador. Esas burbujas que vemos moverse están formadas, por un lado, por etanol ya condensado y por otro, por etanol en estado gaseoso. La presión las va haciendo avanzar hacia el final del serpentín. Ya empieza a gotear destilado y eso que estamos obteniendo es alcohol etílico o etanol procedente del vino. Tenemos que tener cuidado que el vino no alcance los 100 grados Celsius para que así se evapore en mayor medida el etanol y no el agua. Bueno, y como a través del vídeo no es posible olerlo para comprobar que es alcohol, voy a poner un poquito y lo voy a quemar para que veáis que es alcohol etílico o etanol y no agua. Está ardiendo, pero la llama no se ve. Voy a apagar luces. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. Como pueden ver, ya ahí vimos 4 técnicas de separación de mezcla, las cuales se pueden aplicar de una manera ya cotidiana, sin obviamente pasar a llevar las seguridades. Eso, chicos, que estén bien, nos vemos en la conexión online. Chao, chao.